Bueno, muy buenas tardes para todos, es un placer saludarlos con este evento especial del stand de la Universidad de La Sabana que quiere llevarles a ustedes esta experiencia de realidad virtual a través de un producto bien llamativo que se llama Bogar, la resistencia de los pueblos palafitos en Colombia. Ustedes pueden ver el afiche promocional y además el video que se comparte en la pantalla, porque también hay una versión web que ustedes pueden navegar y que pueden ir poco a poco descubriendo diferentes historias. Este es un producto de periodismo de inmersión con la tecnología de la realidad virtual, realizado en Ciénaga Grande de Santa Marta. La investigación y dirección periodística, para quien está a mi izquierda, Juan Camilo Hernández, que es el director de la Maestría de Comunicación y Periodismo Digital de la Universidad de La Sabana. Además es estudiante del doctorado de Comunicación también de la Universidad de La Sabana. Un placer, Juan Camilo, tenerlo en esta tarde. Y por supuesto otra persona que ha sido clave en la conformación de este equipo de trabajo y de la realización del producto, el realizador audiovisual, don Alejandro Gómez, también egresado de la Universidad de La Sabana y que además tiene su propia empresa con la que ha logrado desarrollar importantes videos en este campo. Bienvenido también, Alejandro, muchas gracias por estar acá. Creo que lo que debe ser el punto de partida para todos, agradeciéndole su presencia, es ¿de dónde surgió la idea? Creo que Juan Camilo nos trae esa primera respuesta. Bueno, pues Ricardo, buenas tardes, Alejandro, y a todos ustedes muchas gracias por acompañarnos. No sé, creo que nos va a tocar como más de frente el micrófono para que todos puedan escuchar. La idea de este documental creo que tiene varios orígenes. El primero de ellos, estoy cursando el doctorado en comunicación y la idea era poder hacer un experimento sobre un producto nuestro, propio. Y luego, pues también la idea era hacer ese producto con alguien que siempre habíamos querido trabajar juntos, con Alejandro Gómez. Alejandro y yo estudiamos en la Universidad de La Sabana nuestro pregrado y siempre fue nuestro deseo y nuestro sueño poder trabajar juntos algún día, solo que él tomó el camino del mundo del video corporativo y yo del periodismo. Pero más particularmente, Ricardo, tengo que decir que aunque yo soy cundinamarqués, yo nací en Sesquilé, tengo un amor profundo hacia el vallenato. Y hace un buen tiempo descubrí la relación tan profunda que tiene el vallenato con el periodismo. Y esto se lo debo a varios de los que leí, entre ellos a Gabriel García Márquez, a Juan Gozaín, dos enamorados profundos del vallenato, que advirtieron que antes, o que los primeros cronistas nuestros fueron precisamente los juglares, esos que iban a lomo de mula, contando de pueblo en pueblo lo que sucedía. Entonces, cuando yo veo que entre el vallenato y el periodismo hay tanta relación, pues empiezo a indagar un poquito más y me encuentro con que hay una persona que no solamente lanza álbumes al mercado, álbumes musicales, sino que crea universos narrativos, Carlos Vives. Y uno de los últimos universos narrativos de Carlos Vives se llama Cumbiana. Y si ustedes ven el video de Cumbiana, lo graba en medio de la Ciénaga Grande de Santa Marta a bordo de un planchón. Y vemos una toma aérea de unos pueblitos que viven y flotan sobre el agua. Eso a mí me pareció maravilloso. Y dije, algún día tendré que hacer este mismo registro, pero ya no desde lo comercial o desde lo musical, sino un registro periodístico. Y cuando se nos da la oportunidad de hacer este proyecto con la Universidad de La Sabana, no dudamos en ir a los pueblos palafitos y descubrir este tesoro tan maravilloso que tenemos nosotros. Lo que no sabríamos, Ricardo, es que luego, cuando vamos a hacer este producto, resulta que el gestor logístico y el guía nuestro termina siendo la persona que creó toda la logística para Carlos Vives. Y lo que tampoco nunca nos imaginamos es que la canoa que nos transportó durante los 4 días para hacer la producción es la única canoa en los palafitos que se llama Cumbiana, porque Carlos Vives autorizó que así se bautizara esa canoa. Así que suena mágico, pero todo coincidió.
Bien, hemos comenzado de esa manera este conversatorio. Ustedes también van a tener la oportunidad de realizar preguntas. Si tienen alguna inquietud, no duden en levantar la mano y vamos a escucharlos también. Alejandro, creo que algo imprescindible para que le contemos a todas las personas asistentes es acerca de la tecnología que se utilizó, qué tipo de cámara y además los ensayos que ustedes tuvieron que realizar. Creo que eso es algo muy importante para poder entender la preparación y el tiempo que llevó para que ustedes pudieran lograr y plasmar este producto audiovisual. Bueno, sí, ya los que tuvieron la oportunidad de utilizar el Oculus y de ver o de tener la experiencia de asistir a esta narrativa, vieron que es algo que es diferente. Y justo en la época en que Camilo me contactó para buscar hacer este proyecto, yo había tenido la oportunidad con una productora que se llama Covisual, y aquí hay varios de los integrantes de la productora, de haber hecho un video en realidad virtual en 180 grados. Y sí, o sea, esto, como le he comentado a varios, es otra cosa. Sí es video, es audiovisual, pero es un lenguaje diferente. Es un lenguaje porque, por una parte, el ángulo de visión que nos impone el lente es distinto al ángulo de visión de las ópticas normales, lo cual nos obligaba a tener una narrativa mucho más escénica, mucho más teatral. Eso, digamos, desde el punto de vista narrativo. La ventaja de esto es que para los que ya han estado usando el Oculus, uno se siente que está metido en ese lugar. Y todo eso empieza a poner una serie de, digamos, de condiciones a la hora de realizar, ¿sí? Y a la hora de pensar cómo cuento una historia. Y ya por la parte técnica, pues también fue un reto muy grande, porque en toda la cadena de producción había que atravesar unos obstáculos y superarlos. Entonces, uno de ellos fue que necesitamos una cámara con una muy buena resolución para que cuando uno se pusiera las gafas, si lo grabáramos en Full HD, que es como lo más estándar que hay hoy en día, no es suficiente, se ve todo pixelado. Entonces grabamos con una cámara 8K y además utilizamos un lente que pues no lo tenemos acá, hubiera sido bueno traerlo. Es un lente que no es monofocal como los que conocemos, sino que es bifocal, igual que la visión humana, y eso es lo que le da al producto esa sensación de tridimensionalidad. Eso pues pensando en los equipos básicos. Luego ya cuando nos fuimos a campo, pues resulta que grabar en esa resolución, en el calor que hace en este lugar, que no se imaginan el calor que hace, o si ya han estado saben el calor que hace, pues nos generó un recalentamiento constante de la cámara y pues no sabíamos qué se iba a pasar. Nos pasó ahí con el entrevistado al frente todas las veces que lo intentamos hacer y bueno, nos tocó, bueno, aquí está Andrés Valderrama que nos acompañó también en la producción, nos tocó andar con una neverita de icopor para meter la cámara, enfriarla, grabar, se recalentaba, vuelva y métala. Luego en la postproducción también fue un reto muy grande movilizar este material tan pesado, había que convertirlo para poderlo editar. Entonces sí, la verdad fue un proceso muy retador desde la parte técnica, pero aprendimos mucho. Y en un principio uno dice, o sea, no me vuelvo a meter en esto porque hubo momentos que fueron difíciles. Incluso cuando estamos grabando y yo le decía a Camilo, se apagó la cámara, se recalentó y él ahí entrevistando y me miraba, yo decía, me va a matar. No me mató, creo que no le faltaron ganas. Pero, o sea, ya cuando uno tiene el producto hecho y tiene la experiencia y ve a las personas que están pues teniendo la experiencia de conocer estas historias, hasta mis hijos que son chiquitos, tienen 5 y 7 años, se ponen las gafas y les gusta porque la experiencia es algo distinto a lo tradicional, a la pantalla 2D, pues vale la pena. Entonces, sí, digamos que a grandes rasgos así fue el tema técnico. Continuando en esa onda de la parte técnica, Juan Camilo, creo que es importante que usted también y con Alejandro sigan desarrollando ese tema porque la primera vez que uno aprecia el video, cuando uno viene del video tradicional, de consumir el video que todos apreciamos en otro tipo de dispositivos, en las pantallas tradicionales y en las historias que uno puede ver periodísticas, uno diría, hombre, ¿por qué no hicieron más imágenes de apoyo? ¿Por qué no hicieron tal otra cosa? Pero eso tiene una explicación. Sí, bueno Ricardo, bienvenidos a los que han ido llegando. Hay una persona muy especial para nosotros entre el público, que es Salomé, que es la esposa de Alejandro, que le dio permiso de ir a este lugar, y sus hijitos.
A ver, cuando uno hace periodismo inmersivo, esto se denomina periodismo inmersivo, otros le dirán periodismo de realidad virtual, tiene unas condiciones técnicas y narrativas muy distintas. Una de las cosas que probablemente van a ir notando los que van a ir viviendo la experiencia realmente dentro de los óculos es que no hay una narrativa por escenas. Bueno, más que por escenas, por planos, perdónenme. Uno no habla de planimetría aquí. No podemos pensar en hacer un primerísimo primer plano o un plano medio. Uno rueda en un solo plano. Y una de las cosas que uno tiene que cuidar en estos casos es qué compone la escena en esos 180 grados de visión que vamos a tener. Una de las cosas que tratamos de, o procuramos al menos cuidar, es que la acción dramática sucediera particularmente en el frente de la persona. Y que otras cosas sucedieran, desde luego, porque es un escenario 180, pero cuidar que dramáticamente no sucedieran tantas cosas tan importantes alrededor, porque la persona puede distraerse y perder el foco. Sin embargo, la idea es que ustedes lo naveguen viendo hacia arriba, si ustedes miran hacia abajo y a sus pies suceden cosas, hacia la izquierda, hacia la derecha, en fin. Entonces, alrededor de ustedes siempre va a haber cosas, pero es importante tratar de concentrar la atención y lo que sucede dramáticamente en un punto y en este caso más o menos en el centro. Pero nos ha pasado, de pronto ustedes ya lo vieron, que en una de las historias hay un perrito que acompaña a Jadis, no, es a la tía de Jadis, y mientras ella está dando un testimonio supremamente dramático, entra el perrito en escena y la gente quiere jugar con el perrito. Entonces han pasado cosas como esas y en el terreno pues es imposible controlarlas realmente. ¿De qué se trata el periodismo inmersivo? El periodismo inmersivo utiliza tecnologías como las que ustedes están viendo, gafas de realidad virtual, pero también es periodismo inmersivo la tecnología de realidad aumentada, o también es periodismo inmersivo lo que es realidad mixta. Entonces, este es un tipo de tecnología que nos ayuda a garantizar dos cosas importantes. Una, cumplirle el sueño a las audiencias de que puedan viajar hasta el lugar de los hechos, hasta el lugar de los acontecimientos noticiosos o periodísticos. Y eso se llama transporte narrativo. Aunque nosotros nos mantengamos aquí en cuerpo y carne, pues de alguna manera nuestra imaginación y nuestros sentidos están viajando hasta la ciénaga. Y otra es la posibilidad de aumentar o de escalonar nuestros sentidos y sobre todo nuestras emociones. Es probable que muchos de ustedes les haya dado mucha alegría muchas de las cosas que sucedieron allí, pero también muchas otras los llenaron de tristeza profunda o incluso de rabia por lo que sucede. Estos pueblos, aunque son bellísimos, profesor Ricardo, por desventura, viven tremendamente aislados de nosotros y del Estado. Los pueblos palafitos son considerados como pueblos invasivos, de invasión para el Estado. Por consiguiente, pues no son dignos normalmente de un buen flujo de recursos para su salud, para asuntos sociales, en fin, tanto que no hay ni cura ni médico, ¿no? A duras penas hay unos docentes que van de cuando en vez, si no es que la ciénaga sube mucho, el agua de la ciénaga crece y sus aguas se ponen un poco bravías y eso impide que los maestros vayan hasta los 3 pueblos palafitos que ustedes ya tuvieron la oportunidad de conocer. Diría Alejandro que este producto, si buscamos una sola palabra para describir cómo fue el trabajo posterior a la grabación, podría ser paciencia. ¿Por qué no nos cuenta cuántas horas para que el material esté disponible, esto por los formatos, y de ahí en adelante en los diferentes temas de edición, tanto el tema del guión, el texto, y después la edición de video, la parte sonora también? La pieza final, la que están viendo en el Oculus, dura un poquito más de 22 minutos, pero la cantidad de material que grabamos fue de muchas horas. Como vieron, a Camilo le gusta la palabra, le gusta charlar. Todas las entrevistas eran muy largas, en serio, eran entrevistas, cada entrevista, entrevistamos unas cerca de 10 personas, cada entrevista dura más o menos 1 hora. Entonces solo en entrevistas eran bastantes horas de material, y luego todo lo que hicimos de material de apoyo pues también era bastante, porque como decía Ricardo, en este lenguaje, por lo menos en este momento o en esta etapa de exploración que hemos llegado, lo que hemos trabajado con más que un montaje ágil
ha sido más permitirle a la persona visualizar y explorar lo que está viendo en el campo. Entonces los planos son largos, entonces lo que grabábamos de apoyo pues eran planos extensos. Total que tuvimos que pues utilizar un disco de mucha capacidad para guardar el material. Luego ese material así en bruto no se puede editar como tal, toca hacerle un proceso para expandirlo y que llene todo el campo de visión. Y luego pues es tan pesado el material que aún trabajando con Proxys no era fácil visualizar las entrevistas y escuchar lo que estaban diciendo porque no corría fluidamente. Entonces digamos que esa parte fue demorada. Y luego pues también nos pasó algo, y es que digamos que los pueblos son como tan aislados que nos tocó, digamos que hacer una preinvestigación solo con nuestro contacto, pero gran parte de las historias, o casi todo, lo encontramos estando allá. Y aún cuando volvimos con toda esta cantidad de historias, de personajes, pues el reto en edición fue encontrar cómo contar eso, o sea, cómo contar en una pieza reducida, porque inicialmente queríamos que fuera más corta la pieza, habíamos pensado inicialmente 7 minutos, cómo contar toda esta cantidad de historias en un tiempo corto. Entonces el trabajo de edición, tanto de los textos como de la parte audiovisual, y luego la parte digamos, de ese guión que lo escribió Camilo, pues fue demorada. O sea, arrancar una vez tenemos el material hasta tener solo el guión fue demorado, porque había que previsualizar todo el material, transcribir y pues estructurar ese discurso a todas esas voces. Entonces fue demorado. Luego, una vez pues como que ya encontramos el flujo de trabajo correcto, pues pudimos ir avanzando igual a la velocidad que la tecnología nos lo permitía. Y pues cada proceso, con Camilo vimos que cada vez que llegamos a una nueva etapa era un nuevo reto y era una nueva cosa. Cuando llegamos al tema de color, pues ver cómo funcionaba el color para estos universos. El tema sonoro lo trabajamos con un editor de sonido muy bueno, muy reconocido, que es Germán León, que ha sido editor de sonido de películas, es lo que él más hace. Él también en algún momento fue docente en La Sabana, y pues él nos ayudó a algo que es muy importante, que aquí por el ruido quizás no lo han podido apreciar bien, pero es lograr que el sonido no solamente cuente esa historia, sino que narre esos entornos, y le permita a uno tener la experiencia de sentirse ubicado en ese lugar. Entonces sí, la postproducción fue lenta, se requirió paciencia, nos demoramos muchos meses, un video que en un engaje habitual hubiéramos tenido listo quizás en un mes, pero bueno, lo logramos y quedamos muy felices. No solamente ellos tienen derecho a hablar y a contar. Levanten la mano los que ya vivieron la experiencia. Okay. ¿Ustedes por acá adelante también? Profesor William Bustos, su primera impresión de la realidad virtual. Yo había tenido primero que todo, felicitaciones, Juan Camilo, felicitaciones, Alejandro, un excelente trabajo. Yo había tenido la oportunidad de ir en una de esas canoas en la Ciénaga de la Virgen, en Cartagena, en un paseo lindísimo por toda la Ciénaga. Pues curiosamente viví esa misma experiencia de sentirme nuevamente ahí inmerso en ese ambiente. Las historias me parecieron encantadoras, no sé, y me gustaría saber cómo llegaron a conseguir esos 3 personajes que fueron campeones pues, para poder contar las historias, pero realmente pues sí me conmovió, como ustedes lo decían, me conmueve el hecho de que haya gente que le apueste a resistir frente a todos los inconvenientes, a todo lo que tienen que afrontar día a día para sobrevivir en un ambiente tan adverso, pero que amen, ¿no?, lo que están haciendo, y como los niños seguramente también van a ser los próximos bogas, los que van a estar ahí pues también transmitiendo todo ese conocimiento de esa cultura. Lo único que me faltó fue que me salpicara el agua nomás en la cara, pero extraordinario. Felicitaciones por el trabajo. Muy, muy realista, muy bien logrado. Muchas gracias. Gracias al profesor William Bustos. Justamente, Juan Camilo, William nos está dando la introducción para hablar de esos personajes maravillosos que ustedes descubrieron. ¿Cuál impactó más a usted? Cada uno tiene obviamente su valor. Hablemos un poco de esa parte. Bueno, yo ahora le daré también la palabra a Alejandro para que él lo cuente desde su perspectiva,
pero Alejandro ya adelantó una cosa muy importante para nosotros, y es que si bien nosotros como profesores en clase recomendamos a nuestros estudiantes no ir a terreno sin haber encontrado o haber pensado previamente una historia, porque es lo mejor, no sin embargo advirtiendo que en terreno pueden encontrar una historia todavía más poderosa, más diciente, más transformadora, pero uno tiene que tener una idea mínima de lo que quiere ir a contar en terreno. Pues esto para nosotros no sucedió de esa manera, porque la pre-reportería o la pre-investigación fue mínima, por una razón, ya lo decía Alejandro, no teníamos posibilidad de acercarnos a las personas y de contactar con ellos antes de nuestro viaje. La única fuente o el único canal era John, que tiene una empresa de turismo en la Ciénaga, que es el gestor logístico de Carlos Vives precisamente, que nos hizo el contacto para tratar de decirnos, mire, podrían encontrar estos temas, hay asuntos medioambientales, hay asuntos de educación, hay asuntos sociales muy preocupantes en la Ciénaga, pero nosotros nos fuimos casi que ciegos, leyendo mucho, viendo mucho, pero sin haber tenido un contacto real con ninguna de las personas. John había pensado unas personas iniciales a las que podíamos nosotros entrevistar, y una de las personas que entrevistamos, y fue tal cual, fue Isaac López Nieble, el aguatero. Pero nosotros íbamos detrás de un hombre que llevaba años bogando durante 8 horas diarias, 8 yendo, 8 viniendo, y transportando en su canoa lo mismo que se transporta en un carro tanque de agua común y corriente. Esa historia la contamos, pero en el camino descubrimos que además de aguatero era un gran compositor de música. Y eso fue porque, aunque Alejandro critica mi diálogo, mi capacidad de conversación, un periodista tiene que conversar mucho con sus fuentes. Es la única manera de tratar de conocerlas. Y nosotros teníamos minutos, si no pocas horas, para conocerlos y ganarnos su confianza. Cuando nosotros íbamos hacia adentro de la Ciénaga a buscar a Isaac para grabarlo tomando el agua, ya él venía de vuelta y nosotros dijimos, perdimos la oportunidad de entrevistarlo. Pero sucede que quien nos estaba transportando ofreció la idea de remolcar de regreso a Isaac y llevarlo otra vez dentro de la Ciénaga con la canoa llena de agua. Eso nos tomó tiempo porque hay que ir muy despacio para remolcar la canoa, pero en ese tránsito me dio la oportunidad de conversar con él mucho, y en una de las preguntas que yo le hice, porque empezó a tararear música, le dije, ¿le gusta el vallenato? Y le pregunté quién era mejor, si el Cacique o Rafael Escalona. Y él dio su opinión frente a eso y me dijo, es que resulta que yo también soy compositor. Y en esa conversación nos empezó a contar y a cantar, y dijimos, esta es la historia, no es solamente un aguatero, es un aguatero que casi no sabe ni leer ni escribir, pero tiene una brillantez literaria para componer que ya quisiéramos cualquiera de nosotros tener. Y la última historia, para que lo comente también Alejandro, es una que arruga el corazón. Yo le dije a Alejandro que me habían recomendado comer arroz de lisa, y uno de los días le preguntamos a quien nos estaba transportando, ¿dónde podremos comer arroz de lisa? Y nos recomendó ir a la casa de Elsie Rodríguez, la tía de la niña a la que su padre mató o fue, digamos, masacrado por los paramilitares. Cuando llegamos allí, solamente para preguntarle si nos preparaba arroz de lisa y poder almorzar con ella al día siguiente, ella nos invitó de inmediato a seguir a su casa, fue supremamente amable, nos compartió un montón de cosas, conversamos, reímos mucho, y ya cuando nos íbamos a ir, sin ningún propósito periodístico, yo le pregunté, oiga Elsie, ¿y usted cuándo aprendió a bogar? Y la respuesta fue, el 22 de noviembre en la madrugada. Nos sorprendió mucho la precisión de la fecha, y le preguntamos por qué se acordaba con tanta precisión de cuándo había aprendido a bogar. Se le aguaron los ojos y nos dijo que esa mañana había tenido que cargar a sus sobrinas y salir huyendo porque a sus 2 hermanos los paramilitares los habían venido a buscar y los habían masacrado. Esa historia no estaba prevista para ser contada dentro del documental,
pero era muy disciente de lo que era la historia de los palafitos. Le pedimos el favor a Elsie si quería contarnos su historia, y así lo hicimos. Digamos que de este tema de los personajes, yo pienso que los que tenemos la oportunidad de salir a registrar las historias de las personas, en este caso y en cualquier otra, siempre nos pasa esto, que es algo demasiado valioso y que a mí me gusta muchísimo, que es ir a cualquier tipo de comunidad, sea rural, sea urbana, esté alejadísima, y cuando uno logra, lo que decía Camilo, ganarse la confianza de la gente, uno siempre encuentra algo espectacular. Uno siempre encuentra que la gente es mucho más de lo que uno ve a simple vista desde lejos. Cuando las personas abren el corazón y empiezan a contar quién es, uno se da cuenta que ahí hay un universo, que ahí hay cosas que merecen ser contadas, y pues nos pasó acá. No sé, yo creo que parece suerte, y quizás hubo algo de eso, pero la realidad es que, no sé, pienso que el ser humano es tan rico y tan valioso que siempre que uno va a ese encuentro, haya un premio, y para los que nos gusta contar historias, pues eso es muy valioso. Y para los que valoramos el ser humano, pues también. Entonces las dos cosas unidas es lo que se encuentra uno haciendo cualquier tipo de narrativa. Pues a mí lo que me gusta es el audiovisual, pero sea escrita o sea radial, sonora, siempre que uno va a encontrarse con gente o a fotografiarlos, yo creo que, bueno, por acá estaba Gabriel, nuestro profesor fotógrafo, siempre que se retrata al ser humano, uno se encuentra con algo que es espectacular. Y pues eso es lo que después queda en piezas como esta, más allá del tema audiovisual y demás, encontrarse con esas personas y sus historias, eso es lo más valioso. Si me lo permiten, ¿usted me podría decir cómo fue la experiencia de utilizar estas gafas de realidad virtual? No, increíble, es como estar ahí con esos personajes viviendo sus historias, realmente fue una experiencia muy interesante. Además de que te quedan ganas de ir a conocer los municipios palafitos y conocer la gente y conocer la forma en la que han aprendido a resistir en medio de un entorno que para nosotros sería bastante complejo. Entonces creo que es una experiencia muy bonita. Muchas gracias. Justamente, una vez elaborado este documental, ¿cómo se podría solucionar la situación de estas personas que viven en unas condiciones tan adversas? Porque queda el testimonio, queda el producto y es prácticamente una denuncia también periodística. ¿Qué se le podría decir a las autoridades? Es difícil tratar de que un producto periodístico pueda generar lo que debió haber pasado desde hace muchos años con estas comunidades, y es que el Estado les reconozca, les acompañe, como todos los pueblos tienen su derecho. Pero nosotros creemos, bueno, yo creo que cuando estudiamos juntos con Alejandro, y aún lo seguimos creyendo de alguna manera, es que el periodismo de alguna manera sí transforma las vidas de las personas. No podemos pensar que vamos a cambiar el mundo, pero quienes hacemos periodismo creo que seguimos esperanzados de que algo podemos hacer por mínimo, por una, dos o tres personas. Nosotros con Alejandro tenemos la esperanza de poder ayudarle de alguna manera a Isaac. No es nuestro compromiso como periodistas, nuestro compromiso es visibilizar su situación, denunciarla, contarla. Pero estamos tan comprometidos con estas comunidades que, si ustedes vieron la historia de Isaac, es un hombre de 57 años que ya no va a tener pensión, no tiene ni casa ni canoa. Queremos tratar de dar la mano para que al menos tenga una canoa. Estamos buscando aliados en esa tarea. Pero lo que sí creo que nos queda es tratar de mostrarle a la gente, al mayor número de personas, este producto. Nosotros queremos que ustedes le cuenten a otros tantos que vieron esta historia, que quienes no tengan las gafas en casa al menos puedan ver el especial multimedia que está rodando acá. El especial multimedia está alojado en www.bogarenlospalafitos.com. Allí en bogarenlospalafitos.com incluso también está el video en YouTube para que luego desde las gafas en YouTube VR se pueda ver. Pero en la medida en que ustedes le cuenten a sus amigos, a sus conocidos, que hay un paraíso maravilloso como muchos otros tantos hay en Colombia, pero que tan paraíso es que es desconocido incluso por las autoridades, yo creo que hacemos mucho la tarea de generar al menos la alerta, Ricardo. La Ciénaga
en pocos años, si no hacemos algo por la Ciénaga Grande del Magdalena, la Ciénaga va a morir. Hoy mismo se está construyendo la doble calzada de la troncal del Caribe. Esa troncal que ustedes vieron ahí, que rompió el flujo de aguas entre el Caribe y el Magdalena, va a tener una doble calzada. Creemos que va a ser peor la destrucción y el ecocidio, como llaman los especialistas. Pero si tratamos de llevar este producto al mayor número de personas, entre ellos esperamos compartirlo con algunas personas del Estado, pues creo que por lo menos ponemos la atención o el foco sobre un lugar como estos. Yo diría algo un poco más global, y es que todas las historias que uno encuentra en las comunidades en Colombia son como una representación a escala de lo que pasa en todo el país. O sea, ver ahí a Buenavista o a Nueva Venecia es como ver a Colombia, que es como un paraíso, un montón de riqueza, pero no se ve reflejado pues en la vida de todas las personas. Entonces, pues creo que los problemas que hay allá locales son los mismos que tenemos como país, pues que son muy complejos y no los voy a abarcar yo ni lo sé quizás las respuestas, pero creo que es el momento en que como país pues nos valoremos completamente y esa presencia del Estado llegue a todo el territorio, que creo que es quizás una de las causas más de fondo, y es que el Estado no está presente realmente, y cuando está es una cosa temporal. Los proyectos sociales e infraestructura, hasta ecológicos, son de momento, pero todo se extingue. Allá está tirada una motobomba, creo que en algún momento la pusieron, funcionó un año y ya pasa a ser pues un chatarra. Entonces creo que es un tema de que el Estado esté y de que los proyectos de desarrollo tengan continuidad. Empieza uno a imaginarse cuál es el futuro de este recurso de la realidad virtual, la aplicación que tiene, para dónde va, cómo lo podemos seguir utilizando y qué grandes hallazgos podemos encontrar utilizando este tipo de herramientas, Juan Camilo. Bueno, pues no tenemos, digamos, la bolita mágica de qué pasará con este tipo de tecnologías. Yo particularmente no creo que vayamos a habitar un mundo única y exclusivamente digital o virtual. Creo que tiene mucho más futuro esta idea de la realidad mixta, es decir, de la combinación de universos virtuales y digitales con los espacios físicos. Por eso varias empresas le están apostando mucho más a las tecnologías, entre ellos las gafas de realidad aumentada y no de realidad mixta, y no estas gafas que ustedes están viendo, que son gafas de realidad virtual que lo ciegan a uno y que pueden incluso ser peligrosas para uno porque pues tropeza contra cualquier cosa. Pero yo creo que el futuro está mucho más en la realidad mixta. Creo que el futuro en el periodismo también tiene que girar un poco no solamente al producto informativo, sino a la experiencia informativa, y esto involucra no tenerle miedo a entregar únicamente información, sino a entregar espacios donde la gente se conecte emocionalmente con las historias y con los personajes. Yo soy un fiel convencido de que cuando informamos cognitiva y emocionalmente tenemos más posibilidad, ahí sí como dice el vallenato, de decir, o que al menos el público se ponga las gafas o lea y diga, a mí también me pasó lo mismo, literalmente, y es que se siente identificado, que genere empatía. Entonces, este es un recurso que me parece muy potente en el futuro por venir, para precisamente trasladarnos a entornos donde podamos no solamente informar estratégicamente para nuestros sentidos cognitivos, sino para nuestros sentidos afectivos. Eso por un lado. Y lo otro es que también yo creo que para nosotros los que somos aquí periodistas o comunicadores o quienes están estudiando, es invitarlos a que no tengan miedo a experimentar. Es probable que por aquí no esté una de las soluciones, pero de pronto sí, no tenemos nada que perder si ensayamos produciendo este tipo de contenidos, este tipo de narrativas. Para nosotros los periodistas nos preocupa mucho que haya, digamos, un desencanto de las audiencias más jóvenes por la información, por los asuntos públicos. No sabemos, pero de pronto este tipo de narrativas que son mucho más inmersivas, más emocionales, puedan conectar nuevamente a la gente
con lo importante de los asuntos públicos. No lo sabemos, estamos probando esto también investigativamente, a ver qué pasa en las cabezas de las personas, a ver qué pasa en sus corazones, qué pasa incluso si la gente quiere hacer cosas. De hecho, yo espero que después de que terminen de ver el producto, no solamente digan, oiga, qué vida tan triste la de la gente de los Palafitos, sino que sean historias también que los inspiren a ustedes y que les dé un poco de esperanza en estas épocas tan aciagas que vivimos en Colombia. Si puedes también orientarlo, las empresas con esta herramienta, también, ¿qué pueden desarrollar a la par? ¿Empresas en general? Empresas audiovisuales. Sí, yo tampoco tengo claro a futuro qué va a pasar. Digamos que la tecnología de la realidad virtual en este momento pues tiene limitaciones. Una de ellas es que es costoso. Ahora salieron las Apple Vision Pro y pues valen $4.000 o algo así. Entonces no todo mundo puede acceder fácilmente. Ni siquiera a veces la misma industria. Entonces, cuando las piezas audiovisuales se producen, pues la idea es que haya una audiencia y pues ojalá grande. Entonces no es, siendo que es costoso hacer, no sé qué va a pasar, ¿sí? En realidad no. Lo que sí sé es que ya está al alcance de la mano, así tenga esas limitaciones, que hay que usarlo para contar historias con relevancia y con influencia en lo que pueda pasar con el desarrollo del país y pues del mundo, digamos. Este video, este documental que hicimos, creo que le puede acercar a mucha gente, primero que conozca los Palafitos. Yo no tenía ni idea que los Palafitos existían antes de que Camilo me invitara a ser parte del proyecto. Ahora sé que existe. Ahora, además es un lugar turístico, entonces también se puede ir allá. Esas son cosas que apoyan de alguna manera que la gente sepa que existen para empezar y que también hay unas oportunidades de hacer turismo, de ir, de apoyar lo que ellos hacen en lo gastronómico, en lo artesanal, en el hospedaje. Pero pues para las empresas, no, yo pienso que toca seguir explorando. Sí tiene una serie de ventajas que ofrece este lenguaje versus al lenguaje convencional, que es precisamente lo que decía Camilo ahora, que es la inmersión. Entonces, si yo quiero darle a alguien la experiencia de cómo es estar en un lugar al cual no va a poder acceder físicamente, pues esto es mucho más poderoso que mostrarle una foto o un video en 2D. Eso creo que es lo que le podemos apuntar desde la industria audiovisual. Ya desde la ficción, o sea, creo que hay 1000 posibilidades también, pero al menos en el tema periodístico y de no ficción, creo que este lenguaje que seguramente se seguirá desarrollando es en ese momento lo más poderoso para llevar a la gente a un viaje real, entre comillas, y sentirse que está en un lugar nuevo. Eso. Perdón, yo solo meto la cuchara en una sola cosa y es, a mí me llama mucho la atención la poca exploración que ha tenido esta tecnología en el campo del periodismo y la comunicación, tanto de la producción audiovisual de ficción como de no ficción. Y es que nosotros no, la industria inmobiliaria, por ejemplo, ya utiliza realidad aumentada y realidad virtual para hacer recorridos, para vender casas, para vender proyectos inmobiliarios. Los médicos están utilizando, particularmente en neurociencia, hay tratamientos contra la epilepsia que se busca, digamos, de alguna manera mejorar las vidas de las personas a través de la inmersión en entornos de virtualidad. Entonces, si en la medicina, incluso para operar, para hacer ciertos procedimientos donde entrenamos los médicos antes de que vayan realmente a ingresar y a tener que operar algún órgano en particular de las personas, si la medicina, si la psicología cognitiva, si la gente de la industria inmobiliaria, si la gente de la industria del turismo ya lo está utilizando, ¿por qué nosotros, los comunicadores y periodistas, lo hemos dejado de lado? Yo creo que hay una oportunidad para no tener miedo a explorar y a experimentar. Sé que es un poco costoso, desde luego, toma más tiempo, pero la tecnología cada vez se hace más barata y más pequeña. La muestra es, algunos de ustedes tienen unos óculos más grandes, son los Quest 2. Otros tienen unos óculos más pequeños, son los Quest 3, y son más pequeños, son más livianos y tienen mejor resolución, se pueden operar con las manos. Eso nos da una cosa que en realidad virtual se llama encarnación, la sensación de que la gente siente que tiene un cuerpo propio dentro de la virtualidad y puede manipular cosas. Así que yo creo que las oportunidades están dadas todas, pero al menos en la academia, que es donde menos deberíamos tener miedo, no tengamos miedo a experimentar, a ensayar, a innovar, que si nos va mal, pues no pasa nada, nos devolvemos e intentamos otro camino. Bueno, ¿alguien de los que están presentes tiene alguna inquietud que nos quiera compartir?
están muy tímidos. Voy a hacer esto último, me parece a mí que llega el momento. Tenemos uno de... Bueno, él tiene los audífonos, no, es que él tiene los audífonos. Quería como que nos dijera qué está apreciando en este momento, pero tiene los audífonos puestos. No, simplemente agradecerles a todos, de verdad, su presencia, el haber compartido este rato con nosotros. Juan Camilo, Alejandro, muchísimas gracias. Obviamente el apoyo de la Universidad de La Sabana, de los diferentes colegas, de un equipo grande. No sé si ustedes quieran nombrar también otras personas antes de despedir. Sí, Richie, yo precisamente quiero que cerremos de esa manera y es, yo no sé cuál sea la manera de pensar de cada uno de nosotros, y los que estamos acá o los que nos están llegando, digamos, a escucharnos. Y es, yo siempre he tenido por principio, Alejandro lo sabe, y es que el periodismo, contar historias, se hace mucho más agradable y se hace mucho más maravilloso cuando se hace con amigos. Yo tengo la fortuna de estar rodeado de amigos maravillosos, entre ellos usted, profesor Ricardo, pero también Alejandro Gómez Toro, que es un señor, primero es eso, es un señor, muy buen ser humano, pero luego con una capacidad para imaginar posibilidades narrativas que no todos nosotros tenemos. Y así mismo sucede con otras tantas personas. Acá está Andrés Valderrama, que yo quisiera que... Está aquí, levanta la manito, Andrés. Andrés fue nuestro asistente de cámara. Es practicante, o hizo su práctica en ese momento, estaba haciendo la práctica con Covisual y le dieron la oportunidad de trabajar con nosotros. Andrés se portó como todo un profesional, nos ayudó en todo lo posible. Hizo desde asistencia de sonido hasta asistencia y carga de nevera, de refrigeración. Nos ayudó con los sobrevuelos del dron. Mucha de la fotografía que ustedes van a ver en el especial multimedia es de Andrés Valderrama, que es un talento también desde la fotografía enorme. Así que Andrés, gracias. Y Andrés tiene lo mismo que tiene Alejandro, un corazón. Yo conozco personas nobles y Andrés Valderrama. Entonces, ese muchacho tiene mucho talento y ojalá también le podamos agradecer a él. Gracias, Andrés, por haber ido con nosotros y por tan bonito trabajo. Y a todo Covisual. El jefe de este señor casi que nos dio a precio de costo las lentes simplemente para que experimentáramos, porque a ellos les interesaba. Hay otra persona que ha hecho posible todo el diseño gráfico y la propuesta gráfica, que además estudió también con nosotros. Por eso digo que hacer historias y hacer periodismo con los amigos es maravilloso. Otro genio también desde lo gráfico, y es Carlos Doncel, que está aquí sentado. Carlos Doncel es un infografista también con un talento grandísimo y es el que ha hecho posible toda esta construcción gráfica de imaginarnos bogar desde ese concepto. Entonces, a ellos dos, muchas gracias. Y yo, pues aquí no están, pero ojalá lo supieran. Los hemos ido enviando el agradecimiento a dos fundaciones que nos ayudaron mucho en el contacto con la gente, y es a Ciénaga Mágica, que es de John Cantillo, que por cierto, el que quiera viajar, John Cantillo es uno de los guías de Ciénaga, de la Ciénaga, y tiene su empresa llamada Ciénaga Mágica, y a Tras la Perla de Carlos Vives, que de verdad fue fundamental para acercarnos también, y no sé qué otras personas que haya que agradecer. Bueno, digamos que otro reto que parece menor y realmente no lo fue hacer la parte de créditos, no el diseño que lo hizo Carlos, sino ya hacer que se vean los créditos. Pues no supimos, o sea, no sabemos cómo tal, entonces darle gracias a Alejandra Páez, que fue la que nos ayudó a investigar cómo se hacía y llevarlos a cabo, y pues no fue fácil, entonces también gracias a ella. Y si se me olvida gente, perdónenme, quiero invitarlos a que exploren esta tecnología, que exploren esta narrativa, porque van a ver que es una experiencia distinta, que es enriquecedor, y ya, eso pues, muchas gracias a todos. ¿Quién no ha abogado en su vida? ¿Quién no ha tenido que remar en cualquier emprendimiento, estudiando, en cualquier actividad? Los invitamos a que ustedes sigan este buen producto periodístico de inmersión, este producto maravilloso. Bogar, la resistencia de los pueblos palafitos en Colombia. Mil gracias por su presencia.